Bonita y bendecida tarde. Continuamos con nuestros temas de derecho constitucional mexicano. Vemos que hemos avanzado en temas viendo la historia del derecho constitucional en México. Y hoy vamos a ver la tercera parte, que trata acerca de los tiempos en la etapa de 1857 a 1910. Una etapa muy rica en cambios y en modificaciones hasta llegar a ese año 1910, donde vuelven a ocurrir pues transformaciones en nuestra Constitución. La historia del derecho constitucional en México. La continuación. La Constitución de 1857 fue también meritoria. Veamos de qué trata. La Constitución de 1857 viene acompañada de las leyes reformistas. En 1855, viendo la historia, Santa Anna y el grupo de conservadores que apoyó su primera presidencia renunciaron ante el levantamiento militar iniciado en Ayutla, Guerrero. Juan Álvarez e Ignacio Comonfort encabezaron el gobierno revolucionario integrado tanto por liberales como por algunos conservadores. A finales de 1836 convocan a elecciones para un nuevo Congreso Constituyente. Mientras tanto, y con la intención de hacer efectivas las garantías individuales y reducir el poder del clero, expidieron varias disposiciones legales. Tales fueron la Ley de Administración de Justicia Orgánica de los Tribunales de la Federación, la Ley de Juárez, así se conoció, la Ley de Libertad de Imprenta, esa fue denominada y reconocida como la Ley La Fragua, la Ley para la Desamortización de Tierras de Comunidades, que fue la Ley de Lerdo, la Ley para el Cobro de Servicios Parroquiales, a esta se le denominaba Ley de Iglesias, y la Ley Orgánica del Registro Civil también surge en esa etapa. Este conjunto de modificaciones legislativas fueron un adelanto del pensamiento liberal que se manifestaría en el Congreso Constituyente y que darían como resultado la promulgación de una nueva Carta Constitucional. Venían los cambios, perdón, disculpen el frío, venían los cambios pues gradualmente en base a que ya había pues abogados en México que tenían ideas legislativas, es decir, con la proposición de crear una propia ley con cuestiones que fueran inherentes a México. En este caso, pues esa constitución lleva como nombre oficial Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál fue el organismo rector? El Congreso General Constituyente, y se publica el día 5 de febrero de 1857. Contenido, bueno, estaba armada por 128 artículos agrupados en 8 títulos diferentes. La vigencia se determina hasta 1917. Forma de gobierno, pues la república representativa, democrática y federal. Es decir, ahora cambia y viene siendo otra vez federal, ¿no? La república representativa, democrática y federal. ¿De qué está hablando? Dice que es representativa, es decir, hay diputados que representan al pueblo. Democrática, porque se dice que el poder es del pueblo, emana de las opiniones del pueblo. Y es federal porque agrupa a todos los territorios que formaron los estados de México, y de esa manera pues era una constitución federal también. Ese era el sistema y la forma de gobierno que se establecía en la Constitución de 1857. ¿Cuáles eran sus principios constitucionales? Primero, el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Eso rezaba en su artículo número 1. La prohibición de la esclavitud fue un gran avance de esa constitución. La libertad de enseñanza,
de trabajo, de manifestación de ideas, de escribir y publicar. Es decir, ya había cierta tendencia a la libertad de expresión, a legislarla para que fuera algo respetado. También entre sus principios incluía el derecho de petición, de asociación, de reunión, de portación de armas, de tránsito por el territorio nacional. Es decir, las personas ya ahí se podían mover y mudarse y vivir en cualquier parte del territorio mexicano. Eso está establecido hoy día en nuestra Constitución. También la prohibición de fueros y de legislación retroactiva. Fíjense qué interesante. No había fueros. Es decir, si un diputado cometía una falta o una persona del gobierno cometía una falta, iba preso o iba fuera. ¿Por qué? Porque no tenían fuero. Y legislación retroactiva, es decir, que no valía pues lo pasado. Derechos y obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos. Es decir, fíjense, ya establece los derechos y obligaciones de los mexicanos y de los ciudadanos mexicanos en su totalidad. La soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, es decir, democracia. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Todo en busca de la prosperidad, la felicidad y la buena estabilidad del pueblo mexicano. En su artículo 39 venía escrito así. Ahora, en el 102 y 101 y 102 decía que la atención de los tribunales de controversia por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. Es decir, cualquiera que cometiera errores, pues podía ser analizado, tenía atención de los tribunales, de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. Fíjense, ahora mismo, pues al gobernador de Nuevo León, pues lo estarían sancionando, ¿verdad que sí? Porque está vulnerando las garantías de los ciudadanos de su estado, ¿no? Un ejemplo que te pongo para que tengas una idea. También de las autoridades de los estados que invadan la esfera de la autoridad federal. Es decir, los estados se atenían a las leyes estatales, siempre considerando todo lo que fuera federal, pero nunca se podían ir por encima de lo federal. Eso, como les dije, 101 y 102 son los artículos que los reflejan. Esta nueva constitución de 1854 reavivó los conflictos entre los grupos liberales y conservadores. Algunos miembros del clero promovieron levantamientos armados junto con militares que rechazaban la nueva constitución. Esto fue el inicio de una nueva guerra civil conocida como Guerra de Reformas, que duró desde 1858 hasta 1861, en la que se enfrentaron el gobierno liberal encabezado por Benito Juárez como presidente interino y el bando conservador, comandado por los generales Félix Zuloaga y Miguel Miramón. Los liberales reafirmaron su debate contra los conservadores mediante la expedición de leyes que reglamentaban algunos artículos constitucionales. Nacionalizaron los bienes eclesiásticos, por ejemplo, cesaron la intervención del clero en los cementerios, decretaron la ley del matrimonio civil, la ley orgánica del registro civil y la ley sobre libertad de cultos. Igualmente aprobaron la ley de secularización de hospitales y establecimientos de beneficencia. Algo de progreso, ¿cierto?
Bueno, entonces luego aparece el proyecto republicano de 1862 a 1867. Veamos, aunque el ejército liberal obtuvo el triunfo militar, la consolidación del gobierno de Benito Juárez no fue inmediata. La tarea de pacificar el país y regularizar la administración pública en medio de una severa crisis económica se complicó ante las amenazas de intervención militar de Francia, España y Gran Bretaña. Ya venía la injerencia extranjera, ¿no? Siempre hubo este tipo de situaciones con México. Algunos grupos de conservadores y liberales apoyaron el proyecto imperialista de Napoleón III, que se concretaría con la invasión militar de 1862. Entonces, el gobierno de Juárez se convirtió en el baluarte de la lucha por la independencia del país. De ahí, pues, la intervención francesa lograría la victoria en una primera etapa, imponiendo a Maximiliano de Habsburgo como gobernante. De modo que en 1864 el monarca, establecido en el castillo de Chapultepec, publicó un primer estatuto del imperio en el que se establecían las bases de su organización. En esa ordenanza se garantizaba el respeto a los derechos de igualdad, seguridad personal, propiedad y libertad. La reglamentación no tuvo carácter nacional, pues el imperio controlaba solamente las zonas sometidas militarmente por los franceses, que para 1865 comenzaron a retraerse. Empiezan a perder territorio. El Segundo Imperio concluyó el 16 de junio de 1867 con el fusilamiento de Maximiliano y los generales Tomás Mejía, Miguel Miramón en el Cerro de las Campanas. Eso fue en Querétaro. Semanas después, Benito Juárez, como presidente interino, reinstaló su gobierno en la Ciudad de México. Lanzó la convocatoria a elecciones para la formación de un nuevo Congreso y la misma elección presidencial. Bien, es necesario reorganizar y pacificar a la República. Después de su muerte, ocurrida en 1872, Sebastián Lerdo de Tejada fue electo presidente para continuar con sus tareas y promovió dos reformas constitucionales que fueron muy importantes para la época. En 1873 incorporó las leyes de reforma a la Constitución y en 1874 estableció el Senado para garantizar un mejor equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, su reelección como presidente en 1876 desató nuevamente la guerra civil encabezada por Porfirio Díaz con la consigna de no reelección. Es decir, que no se podían reelegir los mismos presidentes. La presidencia de Porfirio Díaz, bueno, ya esta es otra etapa de la historia y también otra etapa de la historia constitucional. Porfirio Díaz gobierna entre 1876 y 1910. Vamos a ver los cambios que vienen. Como resultado de aquel movimiento militar conocido como Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1876. A partir de ese año inició un gobierno que duró más de 3 décadas, mediado por un periodo presidencial de un aliado que fue Manuel González entre 1880 y 1884. Y ya ven, él armó su movimiento contra el gobierno existente antes de 1876, porque no quería
que no hubiera reelección de los mismos presidentes. Y él estuvo, pues ya vieron, 3 décadas gobernando el país. Para que vean cómo es la política. La gente comenta, dice una cosa y hace otra. Entonces, entre 1880 y 1884, pues ese aliado de Porfirio Díaz, que se llamaba Manuel González, entra en la presidencia. Durante esos 30 años, la Constitución de 1857 fue reformada varias veces por el Congreso, principalmente en sus capítulos de orden político y económico, obedeciendo las aspiraciones del presidente Díaz, que por actualizar el país con los avances de aquel fin de siglo. Más de 40 artículos fueron reformados, incluyendo los de la reelección de presidente y gobernadores, así como la ampliación del periodo presidencial a 6 años. ¿Ven? Que es, bueno, lo que está establecido hoy. Es un sexenio lo que gobierna el presidente que es elegido. A principios del siglo XX o siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz enfrentó a diversos sectores que se oponían a la prolongación de su mandato. Los opositores esgrimían la excesiva centralización del gobierno, el favorecimiento económico de contados sectores sociales. Se favorecía a lo que estaban pues en amistad con el gobierno, no a los demás. Entonces, ese favoritismo es uno de los precursores de que, pues, entrando el siglo XX, haya tantos problemas políticos en el país. La persecución a los opositores fue otro de los problemas y la tensión política ocasionada por los que aspiraban a los puestos de poder. A partir de 1900, algunos grupos liberales reclamaron la efectiva aplicación de los principios que habían inspirado la Constitución de 1957. Así se crearon diversos clubes políticos que encabezarían la lucha contra su gobierno. Las elecciones de 1910 fueron el acontecimiento que marcó la caída del régimen frente al movimiento revolucionario capitaneado por Francisco Madero. Pero la renuncia de Díaz fue apenas el inicio de un periodo de guerra civil en el que se enfrentaron facciones con distintos programas de nación y que tendría como uno de sus últimos episodios la redacción de una nueva constitución en 1917, ya esa definitiva, ¿no? Con base en las reformas de la de 1857. Es decir, iban a tener en cuenta lo que se había legislado en aquella constitución del 57. Veamos entonces qué ocurre en el próximo capítulo, el próximo video, pues continuamos con esta parte de la historia de la Constitución y vamos a ir viendo pues algunos conceptos fundamentales para ir componiendo esta materia de derecho constitucional y sobre todo de México. Aquí les dejo unos videos. Nos vemos en un próximo trabajo. Hasta pronto.